Julio de 1994. Más allá del satélite Europa, la tranquilidad de Júpiter está a punto de ser perturbada. El planeta gigante está siendo atacado. Uno tras otro, los fragmentos de un cometa chocan contra Júpiter a 60 kilómetros por segundo. Los científicos lo contemplan maravillados. Por primera vez se había anunciado de forma anticipada una catástrofe cósmica. Catástrofes cósmicas. Para Júpiter, 1300 veces más grande que la Tierra, aquellos impactos fueron meras punzadas. Pero si uno de los fragmentos mayores hubiera alcanzado la Tierra, se hubiera producido un cataclismo. Imaginemos una roca procedente del espacio de 5 kilómetros de diámetro, impactando en el Golfo de México. Hace 65 millones de años, un misil de casi el doble de ese tamaño pudo haber chocado contra la Tierra. Es una teoría, pero muchos científicos creen que devastó nuestro planeta y que terminó para siempre con el reinado de los dinosaurios. Incluso ahora, por la noche, el cielo resplandece con pequeños restos de materia procedente del espacio exterior. Pero si un fragmento, no más grande que un edificio normal, impactara contra la Tierra, su explosión sería como la de varias bombas atómicas. Este sería el resultado en el nordeste de los Estados Unidos, una gran área desolada desde Boston a Washington. Este cráter es real. Se produjo en el interior de Australia hace 200.000 años. De borde a borde mide casi 1 kilómetro. Fue producido por una roca caída desde el cielo, que era algo más grande que una casa. Cráteres semejantes abundan en nuestro planeta, pero muchos con el tiempo resultan irreconocibles, debido a que sus detalles han sido borrados por la vegetación, la erosión atmosférica o los océanos. El sosiego aparente del cielo esconde acontecimientos realmente catastróficos. El cosmos está lleno de fenómenos violentos, de descomunales erupciones de energía que hacen insignificante, por comparación, cualquier impacto brutal en la Tierra. Nuestra galaxia alberga cientos de millones de estrellas. Para algunas, como nuestro Sol, su vida transcurre en solitario. Otras estrellas, sin embargo, se agrupan, y cuando se produce una reunión de ellas, puede ocurrir una catástrofe. Como matrimonios bien avenidos, la mayoría de las estrellas dobles no tienen problemas, pero si una de ellas es una enana blanca, puede llegar a producir un gran espectáculo de fuegos artificiales. Esta imagen del telescopio espacial Hubble ha captado un suceso así. Es un caso de indigestión estelar. La responsable, una densa enana blanca. La absorción de una gran cantidad de materia de la estrella de mayor tamaño que la acompañaba la hizo explosionar. Gracias a que estaba en órbita en el espacio y a su poder de resolución, el telescopio espacial Hubble también captó las consecuencias de una explosión similar en 1992. Aquí está, un anillo de restos estelares arrojados al espacio. Los astrónomos lo denominan una nova. Muchas estrellas enanas y gigantes sufren erupciones de este tipo una y otra vez. Cada vez que pasa, es porque la materia se ha ido acumulando alrededor de la estrella enana hasta que se ha vuelto a producir la catástrofe, la nueva detonación de la nova. En nuestra galaxia abundan los restos de tales explosiones. Restos de estrellas ancianas diseminados a lo largo de años luz por el espacio.
En 1987, en la cima de los Andes chilenos, un equipo de astrónomos fue testigo de tal convulsión. Su campo de visión de los cielos australes incluía dos tenues manchas. Las nubes de Magallanes son dos galaxias vecinas, satélites de nuestra propia Vía Láctea. En la Gran Nube, a 170.000 años luz de distancia, algo se iluminó intensamente. Una débil estrella se convirtió de repente en uno de los puntos más luminosos del cielo. Ahí está, abajo a la derecha. Por primera vez desde la invención del telescopio, los astrónomos habían encontrado una supernova cercana. Desde Sudamérica se comunicó el suceso al Observatorio Anglo-Australiano en Nueva Gales del Sur, Australia. Aquí los científicos estaban situados en una de las mejores localizaciones de la Tierra. Y esto es lo que estaban observando. Una estrella azul gigante había estallado, provocando un enorme fogonazo cósmico. Pocos meses después de la explosión, los australianos tomaron esta extraordinaria imagen. Anillos concéntricos, una especie de capas de luz alejándose a gran velocidad a través de la galaxia. Los anillos iluminaron la materia interestelar, creando un efecto tridimensional. Y en esta secuencia podemos ver la explosión de la supernova. En esta imagen del Hubble, el polvo de la explosión aparece en rojo. El anillo amarillo es materia expulsada antes de la explosión. ¿Qué es lo que provoca una supernova? Durante la mayor parte de su vida, una estrella gigante sufre un intenso proceso de combustión consumiendo hidrógeno, que se convierte en helio, luego este en carbono, y así sucesivamente, en una cadena que produce elementos cada vez más pesados. Finalmente, cuando se forma el hierro, la reacción nuclear se detiene, la gravedad prevalece y el núcleo colapsa. La superestrella entonces padece una explosión. Al diseminarse la materia en el espacio, a menudo permanece un remanente. Esto es una minúscula estrella de neutrones, un púlsar tan denso que una cucharada de su materia pesaría 1 millón de toneladas. Girando muchas veces por segundo, emite energía como un faro celeste. Pero una superestrella mucho más grande aún dará un paso más. Colapsará hasta formar algo todavía más catastrófico: un agujero negro. ¿Podemos ver una estrella antes de que se convierta en una supernova? Aquí vemos a una buena candidata. Los astrónomos la llaman Eta Carinae. Este primer plano del telescopio anglo-australiano sugiere una catástrofe inminente. Así como también esta imagen del Hubble, con las nubes onduladas que preceden a una explosión de supernova. Si estalla, Eta Carinae podría llegar a ser tan brillante en nuestro cielo como la luna llena. Afortunadamente, como está situada a 4.000 años luz de distancia, no nos hará ningún daño. Pero quién sabe qué tipo de catástrofes sucedieron en nuestra vecindad cuando las estrellas ancianas se convirtieron en supernovas. En una escala cósmica, una supernova es una catástrofe local de tipo menor. En el corazón de algunas galaxias, quizás incluso en la nuestra, encontraremos catástrofes mucho mayores. Durante millones de años, enormes agujeros negros han despedazado y devorado millares de estrellas. En otros lugares, galaxias enteras chocan y se entrelazan.
Pero la catástrofe definitiva puede suceder dentro de miles de millones de años. Algunos astrónomos creen que en algún momento nuestro universo, que ahora está en expansión, se detendrá y comenzará a contraerse. De la gran explosión, el llamado Big Bang, a la gran implosión, también conocida como Big Crunch. También han sucedido catástrofes muy cerca de nuestra casa. La Luna, nuestra pequeña y estéril compañera, probablemente nació como consecuencia de una catástrofe, de una colisión cósmica. En esta simulación por ordenador, un objeto del tamaño de Marte impacta contra la Tierra. En el remolino que se produce, se condensa la Luna, que se forma a partir de la materia arrojada al espacio por el impacto. Durante los 4.000 millones de años siguientes irá adquiriendo la forma que conocemos hoy. Una impresión artística de ese grave incidente cósmico. En esos tiempos, todo el sistema solar estaba siendo sometido a un intenso bombardeo. Los sucesos catastróficos eran la norma. La Luna no fue ninguna excepción. Los impactos moldearon su superficie. Incluso mientras se enfriaba, la nueva corteza recién formada fue constantemente golpeada. Impacto tras impacto, los restos cósmicos acabaron formando cráteres gigantescos. Más tarde, los cráteres se llenaron con lava que fluyó desde el interior. Con el tiempo, esta se solidificó, formando las amplias llanuras oscuras que vemos hoy. Ahora las conocemos como mares de la Luna. Nuestra Luna tiene dos caras. Esta, siempre oculta a la Tierra, tiene numerosísimos cráteres, así como unas mesetas brillantes. Esta otra es la cara que vemos siempre desde la Tierra. Tiene muchos cráteres también, así como amplias llanuras oscuras. En primer plano, estas son las huellas de las incontables catástrofes que han moldeado nuestra Luna. Libre de la erosión del viento y del agua, su superficie es un claro registro de su pasado largo y violento. Esto es Ganímedes, un satélite de Júpiter. Otra superficie antigua y batida por impactos. La superficie de Tritón, una luna de Júpiter, es más lisa, lo que implica que geológicamente es más joven. Y aquí está la marca de una única gran catástrofe, un enorme cráter de impacto en Mimas, una luna helada de Saturno. Si el proyectil hubiera sido más grande, habría destruido Mimas por completo. Catástrofes. Algunos astrónomos sugieren que en Urano alguna vez tuvo lugar un suceso como este, de tal manera que giró su eje en 90 grados. Una idea simple que explica quizá por qué Urano se desplaza de lado, como si rodara. ¿Podrían ser esos anillos las cenizas de algunos antiguos satélites? Luz zodiacal. Visible a veces desde los trópicos. Es polvo interplanetario iluminado por el Sol. Abandonado por los cometas en su órbita. Si nuestro planeta lo intercepta, barremos el polvo con nuestra atmósfera. Los minúsculos granos se abrasan con el rozamiento con la atmósfera superior. Los vemos como estrellas fugaces.
Pero no todos los objetos en nuestra trayectoria son pequeños. Información recientemente desclasificada revela algunas estadísticas preocupantes. En promedio, llega a nuestra atmósfera un objeto helado desde el espacio, de quizá 10 metros de diámetro, una vez al mes. La información era secreta. ¿Tan similares eran los impactos a explosiones atómicas de gran altitud? De hecho, el espacio próximo a la Tierra está plagado de materia. Hay más pedazos de asteroides y cometas en nuestra vecindad de lo que los científicos creían. Bastaría que uno fuera del tamaño de un edificio para que llegara a impactar contra el suelo. Catástrofes. Y no por primera vez. El cráter de Wolf Creek, en Australia, de casi 1 kilómetro de diámetro, fue producido por un meteorito que era un poco más grande que una casa. Aún pueden encontrarse fragmentos del proyectil original. Sucedió decenas de miles de años antes de que los pies humanos pisaran esta tierra. Mucho antes de que los primeros aborígenes pudieran contemplar este enigma geológico. Preservado en el calor seco del interior, Wolf Creek nos recuerda la energía cósmica. La huella permanece. Una catástrofe de hace 200.000 años. Arizona, en los Estados Unidos. Encontramos otra marca en el desierto. Este es Cráter Meteor, un poco más grande que el de Wolf Creek, pero con apenas 50.000 años de edad. El árido clima ha preservado el cráter, como si hubiera estado en la Luna. Pero en vez de un desierto vacío, imaginemos un proyectil espacial cayendo sobre una ciudad de hoy. No hay manera de predecir lo que se avecina. Estamos a merced de innumerables rocas que acechan entre los planetas. Todo lo que podemos hacer es estar atentos. Observatorio de Kitt Peak, en Arizona, Estados Unidos, donde un equipo de astrónomos patrullan cada noche los cielos para detectar amenazas a nuestro planeta. Este es el telescopio Spacewatch, el vigilante espacial. Los observadores trazan el rumbo de cometas y asteroides, así como de cualquier cosa que pudiese dirigirse directamente hacia nosotros. Este asteroide, visto a través del radar, nos tuvo en vilo durante un cierto tiempo. Igual que este otro, el asteroide Tutatis, que está compuesto posiblemente por 2 fragmentos. Ambos pasaron a pocos millones de kilómetros de distancia. Si tomamos precauciones, podemos intentar evitar una catástrofe en el futuro. Si un objeto amenazara la Tierra, podríamos considerar la posibilidad de interceptarlo. Podríamos unir un cohete al cometa o al asteroide y desviar su trayectoria de la Tierra. Julio de 1994. Una gran cámara infrarroja se preparaba para la acción. Altamente enfriada con nitrógeno líquido, su objetivo se centró en unas fuentes de calor situadas a una distancia media en el sistema solar. La cámara se acopló al potente Keck, el telescopio más grande del mundo. Situado junto con otros instrumentos en la cima de una montaña de Hawái y en colaboración con científicos de todo el mundo, su atención se concentró en Júpiter. Los astrónomos aguardaban una serie de catástrofes cósmicas, la primera vez en la historia que se había podido predecir una. El cometa Shoemaker-Levy 9 se dirigía hacia el planeta gigante.
Exactamente como lo habían calculado los científicos, unos 20 pedazos de roca y hielo se zambulleron en el planeta gigante. Eran grandes como montañas. La enorme gravedad del planeta había capturado años atrás la órbita del cometa y lo había despedazado. Júpiter mismo padeció las consecuencias de su propia acción. En ruta hacia Júpiter, la sonda espacial Galileo era el único dispositivo con visión directa. En esta secuencia desde la astronave, el último gran fragmento estaba a punto de colisionar. Una bola de fuego se eleva sobre el horizonte de Júpiter. Y a través del telescopio Keck, otro impacto. De nuevo, como una llamarada, un penacho de 1000 kilómetros de alto. Esta es una explosión con la energía de varios millones de megatones de TNT. En cuestión de minutos, el cataclismo fluyó hacia la superficie. La onda de choque era tan grande como la misma Tierra. Durante meses, Júpiter lució claramente sus cicatrices, que podían verse incluso mediante pequeños telescopios. Pero Júpiter se recuperó pronto. El planeta es una esfera enorme de gas. Los impactos fueron absorbidos como el azúcar en un vaso de leche. Si el mayor fragmento del Shoemaker-Levy hubiera impactado contra la Tierra, se había producido una gran devastación. De hecho, tal catástrofe ha sucedido ya otras veces en el pasado. Con su radar de alta resolución, la lanzadera espacial ha desvelado una clave intrigante del pasado remoto de la Tierra. Capaz de penetrar a través de las nubes e incluso del suelo, el radar de la lanzadera se ha convertido en un dispositivo astroarqueológico. Ha proporcionado imágenes de parte de un cráter que data de hace 65 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios. El cráter está en la punta de lo que ahora es la península del Yucatán, en México. Fue aquí, según creen muchos científicos, que un asteroide de 8 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra. Por su culpa desaparecieron los dinosaurios, junto con la mayor parte del resto de las especies. Al menos eso dice la teoría. Si la catástrofe no se hubiera producido, los dinosaurios podrían seguir gobernando el mundo. Los mamíferos merodearían por sus alrededores como musarañas. La humanidad nunca se habría desarrollado. Lo que fue una catástrofe cósmica para unos, resultó una bendición para otros. Durante miles de años nos han asustado y nos han fascinado. Los astrónomos han enviado sondas para descubrir sus misterios. ¿Qué son estos objetos que han sido motivo de tantas leyendas y temores? Los cometas. Visitantes celestes que podemos observar algunas veces, pero que no suelen volver más que solo una vez en la vida. Los cometas son los nómadas de nuestro sistema solar.
Algunos viajan al azar en órbitas elípticas que los acercan a los planetas. Los cometas kamikaze se zambullen directamente en el Sol. Otros apenas se aproximan a su ardiente superficie para nunca más volver. La historia de los cometas viene de muy lejos. Para entender de dónde vienen y por qué son importantes, tenemos que remontarnos hasta hace casi 5.000 millones de años, hasta el nacimiento de nuestro sistema solar. En la primitiva nebulosa, los elementos más pesados se unieron para formar el Sol y los planetas internos. Pequeños mundos sólidos como la Tierra y Marte. Al ir el Sol aumentando su temperatura, generó un poderoso viento solar que alejó los elementos más ligeros, formándose los planetas externos, gigantes de gas, como Júpiter y Neptuno. Más allá de ellos, a un tercio de la distancia que nos separa de la estrella más cercana, el viento solar depositó una especie de manto de polvo y hielo, conocido como la nube de Oort. Es de allí de donde proceden los cometas. Debido quizá a que una estrella vecina ha desestabilizado el delicado equilibrio de la nube de Oort, un cometa cae inexorablemente hacia el Sol. El núcleo de un cometa es una especie de bola de hielo sucio. Puede variar en tamaño, desde un estadio de fútbol a toda una ciudad. Sin haber padecido cambios pese al tiempo o por las variaciones de temperatura, el núcleo es una reliquia de nuestro sistema solar primigenio, mostrándonos cómo era este al principio. A medida que se acerca al Sol, el hielo empieza a evaporarse, surgiendo una cola fluorescente de gas. La cola es empujada hacia atrás por el viento solar. Así comienza la larguísima odisea de miles y miles de millones de kilómetros de un cometa. La cola de un cometa puede alargarse cientos de millones de kilómetros por el espacio. Pero solo se forma en el calor de los planetas más próximos al Sol. Al volver el cometa a las frías profundidades exteriores, la cola desaparece. Un cometa puede adornar el cielo terrestre durante semanas. Este es el cometa Ikeya-Seki, visto en 1965. Y este, el cometa West, contemplado en 1976. Aunque viajan a muchos kilómetros por segundo, parecen inmóviles en el cielo. Hermosos y serenos, vivimos con la impresión de que los cometas están muy lejos de nuestro mundo cotidiano. Sin embargo, hace mucho tiempo, los cometas chocaron contra la Tierra y pueden volver a hacerlo de nuevo. En 1994, el blanco fue Júpiter. Pero el Sol es el objetivo más común. Aquí, en una secuencia de imágenes, podemos ver cómo uno pasa rozando su superficie. Y aquí, observamos cómo unos cometas se zambullen en el horno solar. Cuando la Tierra corta el rastro de polvo que ha dejado algún cometa, se generan estrellas fugaces. Los cometas son los objetos que más basura esparcen en el espacio, dejando abundantes vestigios de su paso tras ellos. Chocando contra nuestra atmósfera a velocidades de hasta 60 km por segundo, el polvo se abrasa con la fricción. Incluso granos minúsculos pueden llegar a ser muy brillantes. Los fragmentos más grandes producen espectaculares bolas de fuego. Si son lo bastante grandes, no se consumirán en el trayecto e impactarán contra el suelo, como meteoritos. Por casualidad, un hombre con una videocámara captó esta bola de fuego, también llamada bólido, que apareció en Pittsburgh, Estados Unidos, en 1992. Quizás la roca más famosa del cielo esté fijada en plata en la base de una estructura negra conocida como la Kaaba. En la ciudad santa de la Meca, es la época del Hajj, cuando millones de personas se reúnen en la ciudad en la que nació Mahoma. Como todos los musulmanes del mundo,
Los peregrinos rezan hacia su piedra sagrada, considerada un regalo del arcángel Gabriel a Abraham. Pero hay una explicación más pragmática. Algunos científicos sugieren que la piedra puede ser un meteorito. Uno de los incontables misiles que han esparcido cráteres en la superficie de la Tierra desde su nacimiento. Australia, una tierra de contrastes. Más allá de la franja urbana se extiende un amplio continente. Con su árido clima y su paisaje virgen, el interior de Australia es también una meca para aquellos que buscan rastros de colisiones cósmicas. Aquí los restos de los impactos han permanecido sin alteraciones causadas por la meteorología o la civilización humana. Estos, provocados por meteoritos, son los cráteres de Hanbury. El cráter Wolf Creek también fue originado por el impacto de un objeto procedente del espacio. Mide más de 800 metros de diámetro. En Gosses Bluff contemplamos la prueba de otro impacto de unos 15 kilómetros de diámetro y 20 millones de años de edad. Y en Siberia, a principios del siglo XX, una enorme explosión en el cielo arrasó un bosque. Las amenazas desde el espacio continúan. Observatorio del Monte Palomar, en California, Estados Unidos. A través de este telescopio vemos un descubrimiento asombroso. En 1993, 3 astrónomos, Eugene y Caroline Shoemaker y David Levy, encontraron un extraño cometa nuevo. Este cometa fue descubierto por nosotros y por un joven francés, Philippe Ben-Jorian, de Lis, Francia. Desde Kitt Peak, Arizona, Estados Unidos, donde el telescopio Spacewatch caza intrusos celestes, se confirmó la observación de Shoemaker-Levy. Aquel no era un cometa ordinario. Denominado Shoemaker-Levy 9, era como un rayo luminoso en órbita alrededor de Júpiter. Un cometa con un núcleo múltiple. Los astrónomos de todo el mundo se prepararon. En los Andes chilenos, en el Observatorio Austral Europeo, se registraron ávidamente imágenes del nuevo cometa. Lo que ellos vieron no era un simple cometa, sino una escuadrilla de cometas que volaban en formación, cada uno con una cola polvorienta. Las imágenes del telescopio espacial Hubble revelaron una cadena de perlas que se formaron en 1992 cuando el cometa se acercó demasiado a Júpiter. Su inmensa fuerza gravitacional despedazó al cometa. En 1994, estas montañas volverían para impactar directamente contra Júpiter a más de 200.000 kilómetros por hora. Científicos y artistas al unísono especularon sobre lo que podría suceder. Por primera vez en la historia, podríamos observar cómo un cometa impactaba contra otro planeta. En este caso, Júpiter, la gigantesca bola de gas, 1300 veces más grande que la Tierra. Pero los impactos reales ocurrirían en el lado de Júpiter que era invisible desde la Tierra. Los observadores tendrían que mantener su respiración hasta que el giro del planeta permitiera observar los lugares donde se producirían los impactos. ¿Y qué se vería? ¿Penachos de gas expulsados de las profundidades de Júpiter? Los superordenadores realizaron espectaculares predicciones, detonaciones semejantes a explosiones de millones de megatones, ondas de marea de nubes desplazándose a tal velocidad que cruzarían el Océano Pacífico en unos minutos. La espera fue emocionante con tales predicciones. Julio de 1994.
En Nueva Gales del Sur, Australia, el telescopio anglo-australiano se concentró en esta observación. La semana del cometa había llegado y el Shoemaker-Levy se estaba comportando perfectamente, mucho mejor de lo que los astrónomos se habían atrevido a esperar. Día tras día, mientras el rosario de fragmentos cometarios chocaba contra Júpiter, los puntos del impacto iban apareciendo. Imágenes sensibles al calor registraron más de 20 colisiones importantes. Algunas eran más grandes de lo esperado. En Australia, los astrónomos aguardaron un magnífico final. Perfecto. Muy bien. Perfecto. El sueño de un astrónomo. Asientos de primera fila para los primeros impactos celestes que jamás se hayan podido predecir. En la parte inferior de la imagen, lo vemos aparecer por el borde. Los impactos habían llegado grandes y rápidos. Cada fragmento estaba identificado por una letra. La vigilia esta noche era para observar el choque del fragmento W. David Crisp, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de California, Estados Unidos, era el líder del equipo. Mientras W se iba acercando a Júpiter, la tensión crecía. El cometa acabaría con una explosión o con un tímido gemido. Fue impresionante. Una señal tan brillante que los astrónomos tuvieron que proteger los delicados detectores de los telescopios. Cierra un poco, Frank. Hasta 2,3 quizás. Y ahora, la imagen de la explosión. Lo hemos conseguido. Ha sido fantástico. Esa tarde, el equipo de Crisps había captado la mejor imagen tomada desde la Tierra. Al otro lado del mundo, en los Estados Unidos, se brindaba en honor de los codescubridores del cometa, que llegaron a ser muy populares. Creo que hemos tenido un gran privilegio esta noche al poder ver un acontecimiento que no es que suceda una vez en la vida, sino que solo pasa una vez cada milenio. La naturaleza te llama por teléfono y dice: voy a dejar caer 20 cometas en Júpiter a más de 200.000 kilómetros por hora. Todo lo que usted debe hacer es observarlo. Es una experiencia para brindar. El collar de perlas de Shoemaker-Levy un mes antes del impacto. En el círculo vemos el fragmento W. La exactitud de los astrónomos al predecir los impactos había sido impresionante. En el infrarrojo sensible al calor, las imágenes de los impactos parecían ojos de gatos. Pero había pocas imágenes como esta secuencia tomada por la sonda espacial Galileo. Aquí, el fragmento W choca contra el lado opuesto de Júpiter. En Hawái, el potente telescopio Keck mostró una imagen del impacto al aparecer por el horizonte. Una nube en forma de hongo se elevaba a 1000 kilómetros de altura sobre Júpiter. Desde su posición en la órbita de la Tierra, el telescopio espacial Hubble había hecho continuas tomas del suceso. El telescopio Hubble tomó este brillante retrato de los fragmentos del Shoemaker-Levy lanzados hacia Júpiter. Y el Hubble también tomó esta imagen, la golpeada cara de Júpiter con media docena de ojos morados. En la Tierra, tales colisiones hubieran resultado catastróficas. El oscuro creciente en esta imagen es una onda expansiva tan grande como la Tierra misma. La trayectoria del cometa Shoemaker-Levy se había previsto. Hay también otro cometa que es conocido por ser muy previsible y al que los espectadores más jóvenes podrán ver probablemente en su próxima visita. Hace mucho tiempo, otro cometa también pasó cerca de Júpiter. Su órbita, como la del Shoemaker-Levy, también quedó alterada para siempre debido a la gravedad del planeta gigante. Ese cometa era el Halley. Hoy viaja en una larga órbita elíptica que lo llevará más allá de Neptuno, volviendo de nuevo después para dar otra vuelta alrededor del Sol. Gracias a Júpiter, el Halley tiene una órbita estable de 76 años. Vino por última vez en 1986 y volverá en 2061. Nuestra comprensión sobre los cometas comenzó con el Halley. Más que ningún otro, ha ayudado a descubrir el misterio de su origen.
La historia comienza con un astrónomo del siglo XVII, Edmund Halley. Hasta entonces, los científicos creían que los cometas visitaban solo una vez nuestros cielos, que solo vagaban sin rumbo cerca de la Tierra para nunca más volver. Pero en 1680, un amigo de Halley, Isaac Newton, observó detenidamente el movimiento de un cometa. Dedujo que viajaba en una órbita cerrada alrededor del Sol. La deducción formó parte de su teoría de la gravedad. Newton sugirió que un cometa con una órbita suficientemente pequeña se podría ver repetidas veces. Para probar la idea, Edmund Halley analizó las apariciones de 24 cometas. Destacaron dos importantes observaciones. Primero, 3 de las apariciones estuvieron separadas por el mismo intervalo de 76 años. Segundo, estos mismos 3 cometas parecían tener órbitas virtualmente idénticas. Podía tratarse del mismo cometa, un visitante periódico. Si fuera así, la vuelta siguiente debía ser en 1758. El día de Navidad de 1758, mucho tiempo después de la muerte de Halley, el cometa reapareció. Lo nombraron el cometa Halley. La revelación permitió que los astrónomos siguieran el cometa atrás en el tiempo. Uno de estos dibujos en una tumba china confirma la aparición del Halley en el siglo II a.C. Una moneda acuñada en memoria de Julio César también lleva una imagen del Halley, que había sido visto cuando el emperador era joven. Este dibujo, del año 648, es lo que la gente denominaba una estrella escoba. Es el mismo cometa. En el año 1301, el pintor italiano Giotto pintó el cometa Halley como la estrella de Belén. El Halley no fue visto durante esa primera Navidad, pero algunos astrónomos han sugerido que otro cometa guió a los Reyes Magos en su viaje. Durante la aparición del Halley en 1910, el mundo de la publicidad se aprovechó de la fama del cometa. Los científicos saludaron el regreso del Halley con una nueva herramienta, la fotografía. Pero las imágenes carecían de resolución suficiente. El cometa todavía mantuvo sus secretos. Tres cuartos de siglo más tarde, en 1985, el cometa Halley regresó. Esta vez, cámaras supersensibles, telescopios gigantes y una flota de sondas le esperaban. Fue el debut del Halley en la era espacial y se le hicieron multitud de fotografías. Aquí una imagen frontal con los espirales de gas del cometa surcando el espacio. En 1986, las mejores imágenes fueron hechas desde el hemisferio sur. Estas captadas desde Chile después de que el Halley hubiera dado la vuelta al Sol. En esta, captada en el abarrotado cielo del África ecuatorial, vemos una nube difusa llamada coma, claramente visible mientras envuelve el núcleo del cometa. También observamos una cola curvada de polvo que parece amarillenta a simple vista, así como una cola recta de gas de un azul fluorescente de una longitud superior a 1,5 millones de kilómetros. Otra vista desde África. Por vez primera, los científicos hicieron más que observar simplemente el cometa. Llegaron hasta él. Mientras el Halley cruzaba raudo el cielo, una armada de naves espaciales se apresuraron a interceptarlo. 2 sondas soviéticas, 2 japonesas y una europea llamada Giotto fueron a encontrarse con él. Los científicos planearon que Giotto volara directamente a través de la coma interna del cometa Halley, registrando su paso en vídeo. Al dirigirse la sonda Giotto hacia su presa, los ordenadores pintaron el cometa en falsos colores,
permitiendo a los científicos una visión sin precedentes del interior del cometa. Pero las imágenes decepcionaron a los espectadores de televisión. «18 meses más tarde, los superordenadores finalmente produjeron las imágenes que el público esperaba y que muy pocos habían visto hasta entonces. En el centro, un núcleo con forma de cacahuete, un conglomerado de materia primitiva de 10 por 15 kilómetros. Géiseres que expulsaban 20 toneladas de gas y 10 de polvo por segundo. A través de la niebla, esta era la verdadera cara del Halley. La transmisión de vídeo falló a menos de 1500 kilómetros de su destino, pero la sonda Giotto ya había revelado una cáscara dura y oscura, con un gélido interior. Desde la Tierra, el cometa Halley asombró con un gran espectáculo mientras se alejaba del Sol. Fotografiado durante varios meses, la cola del cometa se alargó y se acortó día a día. Su brillo total fluctuó también. Los astrónomos atribuyeron las variaciones al viento solar, a los cambios en la composición de su superficie y a la rotación del núcleo. Desde las heladas profundidades más allá de Neptuno hasta el momento de su vuelta alrededor del Sol, la superficie del Halley se había calentado por encima casi de los 100 grados centígrados. A finales de los pasados años 80, mientras el Halley se alejaba, también su imagen se desvaneció. Entonces, repentinamente, en 1991 volvió a brillar. ¿Habría chocado el cometa contra algo? Lo descubriremos en el año 2061, cuando vuelva. En febrero de 1994, el cometa Halley era apenas una mota en una fotografía al sobrepasar Saturno. El futuro traerá nuevos cometas. Los astrónomos estadounidenses y europeos se proponen hacer aterrizar una sonda en un cometa. La sonda no estará tripulada, ya que los astronautas no podrían sobrevivir. En su lugar, un potente robot, similar a un dardo, equipado con detectores, hará el trabajo. Como una sonda empleada en medicina, el robot tomará las primeras lecturas directas de la temperatura del cometa y analizará su química. Entonces, a través de la sonda madre, enviará los datos a la Tierra. Los cometas. Visitantes helados que proceden de las profundidades del espacio. Los hemos contemplado maravillados. Hemos volado a su través. Y algún día podremos realmente tocar a estos mensajeros del más allá.